Bienvenidas, bienvenidos a esta formación intensiva sobre el abordaje del síndrome premenstrual desde la perspectiva de la psiconeuroinmunología clínica. Durante el curso vamos a ver en los diferentes vídeos, en los diferentes temas, vamos a profundizar sobre los mecanismos de acción que subyacen al síndrome premenstrual y vamos a explorar estrategias terapéuticas para poderlo solucionar centrándonos en esos mecanismos de acción y no centrándonos únicamente en los síntomas. Yo soy Carlos González, soy enfermero y fisioterapeuta especializado en psiconeuroinmunología clínica en el posgrado de Regenera. Soy codirector junto a Mar García de Osana Salud Academy y docente y terapeuta a nivel clínico de Regenera. El curso se estructura en 5 temas que ahora os quiero presentar en 5 vídeos diferentes y un sexto vídeo de casos clínicos para poder aterrizar todos esos conceptos. Este primer vídeo, este primer tema, es el que resguarda o en el que vamos a atender a la fisiología básica del eje hipotálamo pituitario gonadal o eje gonadal y una introducción básica, para quien no lo tenga todavía claro, conceptos más profundos sobre el ciclo menstrual y la relación con el eje gonadal, para luego poder entender los diferentes mecanismos de acción que subyacen, en este caso, al síndrome premenstrual, cómo se relacionan pues, con este eje neuroendocrino, por descontado, porque estamos hablando de hormonas femeninas, y con el ciclo menstrual, porque realmente tendremos que conocer, tendremos que preguntar, tendremos que en nuestra anamnesis, en nuestra historia clínica sobre un síndrome premenstrual, tendremos que conocer aspectos funcionales y fisiológicos que resguardan a estos dos conceptos, a estos dos aspectos. En el segundo tema hablaré de este concepto, y el título es bastante sugerente, ¿no? Estrógenos, friends or enemies. Se han demonizado mucho los estrógenos, de hecho se los considera los malos de la película. No en vano al síndrome premenstrual se le atribuye como una de las causas o la causa prioritaria el hiperestrogenismo. Básicamente lo que debemos dejar claro, y lo veremos en el siguiente tema, es cómo los estrógenos no son un problema en sí mismos, porque realmente si el problema son los estrógenos, el problema es ser mujer. Y esto realmente es bastante nocebo cuando tenemos que abordar un proceso de estas características, porque no todas las mujeres tienen síndrome premenstrual. Lo más importante es entender y hacerle entender también a las mujeres que se acercan a nuestras consultas para intentar ayudarles de una manera mucho más funcional, mucho más integrativa, es que el problema de su síndrome premenstrual o de los síntomas que presentan en los días previos a la menstruación o incluso desde la ovulación muchas veces, tienen más que ver con el contexto donde se regulan o donde se gestionan esos estrógenos. Es cierto que puede haber un hiperestrogenismo por excesiva producción, por excesiva activación de la enzima aromatasa, pero es más importante en el contexto donde se está generando. Normalmente son contextos de estrés oxidativo, contextos de inflamación. Es más importante poder detoxificar bien ese exceso de estrógenos y no producir muchos metabolitos intermedios que ya iremos viendo hacia el tema 4-5, cómo se generan esos metabolitos intermedios, los famosos catecolestrógenos. Es más importante gestionarlos bien que no preocuparnos de si los estrógenos son buenos o malos, porque en realidad tienen muchos efectos positivos, incluso inmunomoduladores, como iremos viendo. En el tercer tema hablaremos específicamente del déficit de progesterona. Siempre se habla mucho del exceso de estrógenos, del exceso de producción, pero a veces no se atiende a que una disminución real o relativa al nivel de estrógenos de la progesterona va a generar también síntomas compatibles con síndrome premenstrual. Veremos estrategias para aumentar la progesterona de forma natural, desde alimentos y también desde suplementos de forma específica. También para diagnosticar o intuir un déficit de progesterona. Hay aspectos a nivel clínico, aspectos a nivel analítico, los veremos en este tema 3. El tema 4 y el 5 ya es, digamos, por decirlo así, el core de la formación, donde nos introducimos, donde profundizaremos propiamente en el exceso de estrógenos. Bien, por una incorporación externa excesiva, la mayor son los disruptores endocrinos, los EDCs, o bien por un exceso de activación de la aromatasa que transforma el androstenedione en estrona o en estradiol. Y ahí veremos estrategias para modularla, esta aromatasa, y para empezar a hacer un trabajo ya muy interesante para disminuir esa sintomatología, como decimos, de síndrome premenstrual.
El tema 5 será el tema más extenso, el tema más largo y el tema seguramente que dará mucho rédito en consulta, que es propiamente la detoxificación estrogénica. Los estrógenos no solo se detoxifican a nivel hepático, bueno, de hecho el hígado se considera la depuradora central, se considera el mayor órgano de limpieza de nuestro organismo, pero en todas las células se genera detoxificación, ¿vale? Y es muy importante apoyar los procesos de detoxificación estrogénica en órganos estrógenos sensibles, perdonad. Mamas, ovario, endometrio, útero, en todas esas zonas donde se van a generar problemas cuando no se detoxifican bien los estrógenos. Pues bien, ya veréis que descubriremos, profundizaremos en que los estrógenos tienen, como la mayoría de tóxicos, no solo los estrógenos, tienen que pasar por dos fases digamos, enzimáticas en el hígado y en el resto de células que hacen detoxificación para ser eliminados por completo. Veremos que podemos incidir en esas dos fases enzimáticas, tanto en la fase 1 como en la fase 2. Veremos que seguramente ya habéis oído hablar que los metabolitos que se generan de la fase 1 y tienen que ir a la fase 2 para ser eliminados de forma completa, ahí es donde se pueden generar fugas y en esos metabolitos es donde están realmente los problemas. Son los conocidos como catecolestrógenos. Profundizaremos mucho sobre este tema porque aquí hay muchas intervenciones terapéuticas muy válidas. Y por último, en el apartado de teoría hablaremos de NRF2. NRF2 como gen clave que deberíamos estimular y activar en procesos de detoxificación, no solo estrogénica, pero en este caso, en este curso vamos a hablar sobre todo de estrógenos, porque realmente es el gen que es clave en la activación de la mayoría de enzimas detoxificadores y antioxidativos, ¿vale? Veremos un poco de... La ventaja es que la mayoría de intervenciones en cuanto, por ejemplo, a suplementos o alimentos que van a modular tanto la fase 1 como la fase 2 de detoxificación estrogénica, por suerte también activan el RF2. Así, un poco la fisiología nos lo pone fácil, nos lo pone sencillo. En el tema 6, que no está digamos, puesto en esta guía, en realidad no es un tema, va a ser el vídeo en el que vamos a aterrizar estos conceptos y lo vamos a ver de una manera mucho más práctica con casos clínicos comentados en este caso por mí. Nos metemos con la fisiología básica del eje gonadal y del ciclo menstrual. Es muy importante para entender los mecanismos de acción que subyacen a un problema de salud. Un mecanismo de acción no deja de ser, para quien no lo ha oído nunca, en psiconeuroinmunología clínica utilizamos mucho este concepto. Un mecanismo de acción es un proceso fisiológico que se ha visto alterado, principalmente en su función, quizá no en su estructura, no tiene por qué estar roto, sino simplemente que no funciona del todo bien. A veces hay un mecanismo de acción único que condiciona un problema, pero a veces son más de un mecanismo de acción los que condicionan un problema. Por ejemplo, uno de los mecanismos de acción claves en el síndrome premenstrual es el exceso en la producción de estrógenos. Por ejemplo, una aromatasa muy activa. Eso es un mecanismo de acción que deberíamos poder intuir a nivel clínico en consulta, en la anamnesis. Veremos que algunos de los mecanismos de acción podemos verlos en una analítica y son vías de trabajo, son ventanas de oportunidad terapéutica. Pues bien, para conocer un mecanismo de acción hemos de conocer la fisiología, porque si no sabemos cómo funciona algo, una estructura, un sistema, cuando está en perfecto funcionamiento, no sabremos detectar dónde están los fallos cuando realmente pues, está fallando en su función. Aquí tenemos una presentación clásica, habitual, de los ejes neuroendocrinos. Los ejes neuroendocrinos se relacionan todos entre sí, evidentemente. No es tema de este curso porque vamos a focalizar mucho sobre el eje gonadal y la gestión de esos estrógenos, el contexto inflamatorio en el síndrome premenstrual, pero por ejemplo, para los trastornos hormonales en procesos de amenorrea o de oligomenorrea, tiene mucha relación el eje gonadal con un proceso tiroideo o un proceso de estrés muy acentuado, por ejemplo, en las suprarrenales, por activación del eje HPA muy activa. Os los presento rápidamente, los principales. Aquí tenemos el eje HPA, el eje adrenal, en el cual desde el hipotálamo hipófisis, se van a estimular las glándulas suprarrenales para producir cortisol y DEA, andrógenos,
¿vale? También, evidentemente, vía sistema nervioso simpático se produce adrenalina y noradrenalina, pero no por este eje HPA, este eje neuroendocrino. Otro eje clave a tener en cuenta siempre es el eje tiroideo, hipotálamo, hipófisis, tiroides, con la producción de hormonas tiroideas, hormona T4, total y libre, T3, total y libre, y T3 reversa como hormona inactiva. El eje de hormona de crecimiento, que es estimulado por la gonadotropin releasing hormone, por tanto por la hormona compartida en relación hipotálamo-hipófisis con el eje gonadal. El eje gonadal propiamente, hipotálamo, hipófisis, del hipotálamo y la hipófisis se estimula con FSH y LH, y a nivel, en este caso vamos a hablar de ovarios, se producen estrógenos, se produce progesterona, se producen andrógenos. Ahora lo vamos a ir viendo, vamos a hacer una pequeña introducción para algunas personas, repaso para otras que ya lo domináis con mucha más soltura. Y evidentemente el eje neuroendocrino vía la misma hormona que estimula para la producción de TSH, la TRH, la Tyrotropin Releasing Hormone, para la producción de prolactina. Como decimos, no es motivo de este curso analizar todos los ejes neuroendocrino y la relación entre ellos. Vamos a focalizar mucho en el eje hormonal, en el eje neuroendocrino que nos importa. Aunque es muy posible que en alguna parte del curso hagamos referencia a algún otro eje neuroendocrino y alguna hormona que nos puede estar afectando, por ejemplo, en el síndrome premenstrual, como puede ser una disminución en la actividad de la tiroides o, por ejemplo, un exceso de prolactina, que tiene mucha relación con el exceso o el acúmulo de catecolestrógenos. Lo iremos viendo poco a poco. Hemos focalizado, hemos hecho una foto mucho más centrada en el eje gonadal, y aquí vemos, pues como hemos dicho en la diapositiva anterior, desde el hipotálamo vía gonadotropin releasing hormone, hormona estimuladora de las gonadotrofinas, se estimula la hipófisis anterior o también llamada adenohipófisis, para producir LH, hormona luteinizante, y FSH, la hormona folículo estimulante. Bien, nos detenemos un momento aquí y quiero que os fijéis en esta parte de aquí arriba de la derecha, porque hay diferentes aspectos que pueden condicionar la producción de gonadotropin releasing hormone. La estimulación en el hipotálamo para la producción de hormona estimuladora de las gonadotropinas es mediante una hormona que se llama quispeptina, que está producida en estas neuronas de aquí, las pipseptin, neurokinin, dimorphin neurons. Estas neuronas pueden ser moduladas, puede ser disminuida su actividad por la producción de prolactina. La prolactina es una hormona que se produce en la hipófisis anterior también. Básicamente se produce por la estimulación de la TRH desde el hipotálamo a la hipófisis, misma hormona que estimula para la producción de TSH y por tanto de T4 y de T3 en el tiroides, y básicamente se pone en marcha en periodos de lactancia y durante el embarazo. Pero hemos de tener en cuenta que los procesos estrés también aumentan la producción de prolactina, porque la prolactina es una hormona, digamos, neuroprotectora. Por tanto, en procesos de estrés, en ausencia de lactancia o embarazo, también puede aumentar la prolactina. Los síntomas principalmente son molestias en el pezón, mastalgias, labilidad emocional, pérdida de líbido, síntomas compatibles con disminución de la dopamina. No ganas de empezar cosas nuevas, incapacidad para acabarlas, pérdida de los nervios con excesiva facilidad, disminución o falta de, digamos, conseguir recompensa con acciones que a la mujer le guste realizar. Ojo, también puede subir la prolactina en el hombre. Un contexto inflamatorio, por cualquier tipo, un low-grade inflammation, una inflamación, una disbiosis intestinal mantenida, un proceso inflamatorio que no se ha solucionado, las periodontitis también son low-grade inflammations, unos patógenos, por ejemplo, a nivel vaginal que no se están solucionando bien, etcétera. Una vida sedentaria, sobrepeso, todo lo que pueda generar un contexto inflamatorio puede alterar el eje gonadal desde arriba, desde la gonadotropin releasing hormone. Excesivo cortisol, en momentos donde hay una activación alta del eje HPA, del eje adrenal, que hay estrés, se pone en marcha lo que decimos un eje de supervivencia clave. En el momento en el que nosotros activamos ese eje adrenal, que en el fondo no es nada más que un eje de supervivencia del individuo, se pone, digamos, en compromiso la supervivencia de la especie. Por tanto, si yo estoy muy estresada, o estoy estresado, vuelvo a decir, este eje también tiene que ver con la salud masculina,
no tiene mucho sentido activar un eje que me permite pues, la reproducción. Reproducirnos es excesivamente costoso durante y también posteriormente. Entonces, el cortisol, evidentemente, es un frenador de este eje gonadal. Baja sensibilidad a la leptina o restricción calórica. Van un poquito de la mano. La leptina es una hormona generada principalmente en el tejido graso que se le atribuyen propiedades inflamatorias, pero más que propiedades inflamatorias no es que la leptina sea inflamatoria, sino que en un contexto de excesiva grasa se produce mucha leptina. Entonces, a veces en contextos excesivamente inflamatorios se produce mucha leptina. La leptina también se produce, es la hormona de la saciedad. Cuando, digamos, estamos bien nutridos, cuando el aporte de calorías es el óptimo, generamos leptina y esta leptina, a nivel de sus receptores hipotalámicos, es un informador de hay suficiente energía, podemos activar, es una hormona que da permiso, podemos activar procesos más costosos energéticamente o costosos energéticamente como es el eje gonadal. Pues bien, una disminución de la producción de leptina, por ejemplo, en personas excesivamente delgadas, quizá con restricciones calóricas importantes que no se están saciando a nivel de alimentación o porque están también haciendo excesivo ejercicio físico, esta leptina no será la suficiente como para estimular a nivel central. Por contra, en el otro sentido, en un plano totalmente antagónico, la persona con sobrepeso, con resistencia a la insulina, con sedentaria, con un acúmulo de grasa importante, tiene excesiva producción de leptina. Cuando una hormona se produce en exceso, se produce un efecto paradójico, que a lo mejor habéis oído hablar de él, que es el que el receptor de esa hormona no le hace caso a esa hormona. Eso se considera o se conoce como la resistencia a esa hormona, en este caso a la leptina. También ocurre con la insulina, por ejemplo. Entonces, todo lo que tenga que ver con una disrupción, bien por una muy mala producción o bien por un exceso donde el receptor no hace caso a la leptina, va a poner en compromiso la activación también del eje gonadal. En el piso de abajo, como diríamos, desde la hipófisis, se estimula con estas dos hormonas, con la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Se estimulan dos áreas del folículo ovárico. Tenéis que imaginaros que esta parte de aquí representa, es una representación muy esquemática, de hecho es el esquema clásico de Ackermann, luego lo veremos en alguna imagen, en el cual se habla de la, digamos, esquema, teoría o hipótesis de las dos células. ¿Vale? En realidad no es que haya dos células o sean así estrictamente separadas, sino que esto hace referencia a la capa externa, a las células de la teca del folículo ovárico, que es la unidad básica a nivel del ovario, la unidad básica funcional, quiero decir, y las células de la capa interna, de la granulosa. La LH estimula las células de la teca, la parte externa, para desde el colesterol y mediante la fabricación a través del citocromo P450 prognanolona, desde la prognanolona producir 17-hidroxiprogesterona, producir dihidropiandosterona, y desde la dihidropiandosterona el DEA producir androstenedione. Este androstenedione tiene capacidad de migrar o de pasar a la parte interna del folículo ovárico y será aquí la aromatasa, gracias a la acción de la FSH en este tipo de células de la capa interna, la que generará la producción de estradiol. Un pulso alto, rápido de gonadotropin releasing hormone produce mayor estimulación o mayor producción de LH y por tanto mayor declinación de actividad en esta parte de aquí, en esta parte del folículo ovárico, la capa externa. En cambio, un pulso más pausado, más lento, una frecuencia más baja de gonadotropin releasing hormone predispone para la producción de mayor folículo estimulante y por tanto mayor producción de estrógenos. La alternancia en pulsos es continua durante el ciclo menstrual. Predomina la gonadotropin releasing hormone en pulso rápido, normalmente en el proceso de ovulación, que es cuando necesitamos el pico de LH. Por ejemplo, aunque no sea motivo de este curso, un momento donde hay un cambio en los pulsos de LH y FSH es claramente, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico. En la primera parte del ciclo, luego lo veremos, lo más normal es que haya más producción de FSH para que se produzcan más estrógenos. Esos estrógenos retroalimenten la producción de FSH, esa FSH retroalimenta la producción de estrógenos, eso se llama aceleración estrogénica, para que de esta manera, hacia la mitad del ciclo,
gracias a esta aceleración estrogénica, se produzca el pico de LH cuando toca, que es hacia la mitad del ciclo para producir la ovulación. Luego lo vamos a ver con un esquema. Pues bien, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico, repito, no es motivo de temario de este curso, pero es bueno conocer la fisiología para ponernos en contexto. En el síndrome de ovario poliquístico, al principio del ciclo, en lugar de haber, no siempre, pero en la mayoría de casos, en lugar de haber un pulso más rápido de FSH, hay un pulso más alto de LH. Por tanto, estamos produciendo más andrógenos, pero no producimos tantos estrógenos. Por tanto, se van produciendo, pero no se hace esa aceleración tan rápida y, por tanto, no se facilitará el pico de LH hacia la mitad del ciclo, porque lo estamos teniendo de forma previa. Por eso, en muchos casos, una de las alteraciones habituales del síndrome de ovario poliquístico es la anovulación o la amenorrea. ¿Vale? Hay una peculiaridad en todo esto. Luego lo vamos a ver, vuelvo a decir, en un esquema del ciclo menstrual, lo vamos a repasar y lo vamos a poner sobre una imagen que quizás sea a lo mejor más sencilla. Esto es más conceptual. Algo súper interesante es que cuando se produce la ovulación, el pico de LH, se produce la ovulación, se produce la rotura del folículo, se libera el ovocito, ahí se genera el cuerpo lúteo, ¿vale? Que es la resultante, ¿no? Es el folículo roto después del pico de LH. Ese cuerpo lúteo tiene capacidad autocrina sin ninguna estimulación de producir la otra hormona clave en todo este proceso que en la mayoría de veces, muchas veces lo buscamos para la fertilidad, lógicamente, pero bueno, ya vamos a ver que la progesterona no solo tiene que ver con la fertilidad. El cuerpo lúteo produce cantidades ingentes de progesterona de forma autocrina, sin que nadie lo estimule. Pues bien, algo súper peculiar en todo esto es que el cuerpo lúteo necesita una muy buena vascularización para producir progesterona. Y la vascularización del cuerpo lúteo depende de un entorno poco inflamatorio, de un entorno calmado a nivel inmunitario o inmunotolerante. A su vez también la progesterona es inmunorreguladora. Si vemos cómo la fisiología del cuerpo humano va poniendo todo en su sitio. Necesitamos un ambiente calmado a nivel inmunitario, por tanto, necesitamos que haya poca inflamación, pero a su vez el cuerpo lúteo produce una hormona que genera esa tranquilidad a nivel inmunitario. ¿Por qué digo esto en esta parte? Y a lo mejor a muchas o muchos os coge un poco a contrapié esta explicación, luego lo veremos, pero lo vamos a ver con detalle, pero es súper interesante cómo tanto los estrógenos en un ambiente, en un contexto sano, fisiológico, como la progesterona por descontado, producen ese ambiente tolerante a nivel inmunitario. Es otro motivo más para no odiar los estrógenos, permitidme que lo diga así, sino darles, digamos, el contexto adecuado para que la gestión favorezca, la propia gestión, una gestión totalmente fisiológica por parte de la mujer, favorezca que esos estrógenos se comporten más como antiinflamatorios que como proinflamatorios. Punto importante, la progesterona, independientemente del contexto, siempre es antiinflamatoria. Por eso tenemos, digamos que, permitidme la expresión, pelearnos un poquito para intentar producir niveles óptimos de progesterona si es que no los estamos produciendo ya. Este es un esquema clásico que seguramente habéis visto. Este es el eje gonadal masculino. Hoy nos ocupa sobre todo el femenino y vemos cómo el eje gonadal, como otros ejes neuroendocrinos, se comporta como un feedback negativo. En ese sentido se van produciendo hormonas desde arriba, se va produciendo la gonadotropin-releasing hormone que estimula la hipófisis para producir LH y FSH, la LH y la FSH estimula los ovarios para producir estrógenos, progesterona y también androstenedione, y es la propia producción, el propio nivel ya óptimo de estrógenos y progesterona que se capta desde arriba, que hipotálamo especialmente capta que hay un buen nivel de estrógenos y de progesterona o de hormonas a nivel local, y entonces es cuando se inhibe o se modula a la baja la producción de estas hormonas, digamos, hipofisarias, como el tiroides, como las glándulas, como el eje adrenal, se comportan todos de la misma manera. Esto es muy importante, igual que estos conceptos que nos importan en un síndrome premenstrual, pero cobran todavía más importancia si cabe cuando estamos intentando incidir en oligomenorreas y amenorreas. Aquí vemos estamos en el primer tema, estamos hablando de fisiología, estamos hablando de conceptos básicos para tener en cuenta
a la hora de abordar un síndrome premenstrual, pero que hemos de tener estos conocimientos mínimos, son conocimientos mínimos de base. Esto representa lógicamente un ovario, estos son los folículos primarios, cómo se van desarrollando por la estimulación de la FSH y la LH. Recordad, hemos hablado de que existen dos capas en el folículo ovárico, que es la unidad básica a nivel ovárico, a nivel funcional. Vemos la capa externa, las células de la teca, vemos la capa interna, las células de la granulosa, recordad, células de la teca LH, células de la granulosa FSH, LH producción de andrógenos, FSH producción de estrógenos, aunque es el conjunto y la activación, digamos, de las dos hormonas en esas dos estructuras, en esos dos tejidos, las que predispondrán para que haya una buena maduración folicular. En el momento que hay el pico de LH se produce la ovulación y se produce la ovulación, se produce la liberación del óvulo. Aquí se genera el cuerpo lúteo, que como sabemos es el órgano clave para producir las cantidades necesarias de progesterona. Recordad que necesitamos un ambiente tolerante a nivel inmunitario. Simplemente repaso de la fisiología un poquito más a nivel local. Si todavía ponemos el foco, esta sería un poco como la imagen que hemos visto antes, que hemos visto aquella teoría de las dos células que hemos hablado de Ackermann en este esquema. Lo mismo aquí, las células de granulosa, capa interna, células de la teca, capa externa. Vemos como la LH, acordaros, pulso rápido de gonadotropin releasing hormone, estimula al receptor de LH y esa estimulación hace que desde el colesterol produzcamos androstenedione, aquella cascada. Acordaros que desde el colesterol producimos pregnenolona, desde la pregnenolona producimos 17-hidroxiprogesterona, producimos después DEA y producimos androstenedione. Esto es un resumen. Cómo ese androstenedione es capaz de pasar a la capa interna del folículo ovárico y en las células de la granulosa, gracias a la estimulación de la FSH, aquí vemos la FSH con su receptor de FSH, se produce la activación de la aromatasa, que ya veremos que es clave en el exceso de producción de estrógenos, deberemos modularla, y desde ella se produce el estradiol, se producen los estrógenos. Esta es la imagen clave que os comentaba. Aquí vemos el autor, seguro que la habéis visto muchísimo. Es el mismo esquema que hemos visto en la diapositiva anterior a nivel de estimulación de las dos partes de este folículo ovárico, la parte externa y la parte interna. Veremos que en el síndrome premenstrual, ¿dónde vamos a tener que hacer más incidencia? Vamos a tener problemas más de exceso de producción de estrógenos, no tanto como en los procesos de oligomenorrea o amenorrea, que tendremos problemas en las dos fases. Aquí tendremos que modular seguro mucho esa activación de la aromatasa en muchísimas de nuestras pacientes, de las mujeres que se acercan a la consulta. Esto hasta aquí era un poco la fisiología del eje gonadal, muy rápida, muy sencilla o muy de una manera, de una visión, como decimos, rápida para quien no lo haya visto nunca. Hemos hecho un foco en qué ocurre en el folículo ovárico y ahora vamos a ver qué pasa con el ciclo menstrual también de una manera sencilla y de repaso, porque seguramente todas las personas que están apuntado a este curso o que habéis adquirido este curso tenéis conocimiento sobre el ciclo menstrual. En la primera parte del ciclo, aquí vemos la FSH y la LH, aquí vemos las hormonas hipotalámicas. Vemos cómo necesitamos que en la primera parte del ciclo haya más FSH que LH. Esto lo hemos dicho antes y era clave porque la FSH generará esa aceleración estrogénica para que se facilite que hacia el día 12, 13, en función del ciclo, que no todos los ciclos sanos tienen que durar 28 días, podemos tener ciclos sanos de 26, ciclos sanos de 32, como bien sabéis. A partir de ese día se va a generar el pico de LH y este pico de LH es facilitado por la aceleración de la producción de estrógenos que facilita la FSH. Fijaros como la LH está más alta en la primera parte del ciclo, va subiendo y a su vez, fijaros, aquí son las hormonas gonadales, como el estradiol sube a medida que también sube la FSH. Es gracias a este pico de estrógenos que se produce el pico de LH, porque la activación de la FSH y los estrógenos aumenta los receptores de LH en las células de la teca
y la LH es la que rompe el folículo para producir la ovulación. A partir de que se produce la ovulación, se da lugar al cuerpo lúteo y aumentan los niveles de progesterona. Aquí ya tenemos varios datos clínicos, ¿vale? Los primeros, vuelvo a decir, que no reguardan este curso, es que si queremos analizar qué ocurre a nivel de un proceso de oligomenorrea, por ejemplo, si es de amenorrea no, porque no tenemos ciclo menstrual, tendremos que hacer las analíticas en el momento que sea, en cualquier momento sería válido, porque no hay regla, pero en un proceso de oligomenorrea, que de tanto en tanto, de vez en cuando viene una menstruación, sería interesante si queremos estar analizando, o analizar en profundidad, mejor dicho, qué está pasando o intuir qué puede estar pasando hacia la mitad del ciclo, hacer una analítica en los primeros días de la regla, el día 2, 3, máximo el 4 del ciclo, ver cómo está el FSH, ver cómo está el LH, ver cómo está el estradiol, ver cómo están todos los andrógenos, el DEA, el androstenedión, el androstenediol, etc. En cambio, si lo que queremos es analizar qué está aconteciendo en un proceso de síndrome premenstrual, estamos desconfiando de que no hay suficiente progesterona, estamos desconfiando de un exceso de catecolestrógenos, las analíticas las haremos en la segunda parte del ciclo. Normalmente se recomienda hacer un análisis de progesterona 6-8 días después del pico ovulatorio. Aquí siempre en los cursos en directo me lo preguntan muchos alumnos, ¿es fiable la medición de progesterona? ¿Hay que medir los estrógenos en esta parte del ciclo? Medir los estrógenos no es demasiado fiable en esta parte del ciclo porque el nivel de estrógenos en sangre no es, digamos, un fiel reflejo de lo que está pasando a nivel ovárico. Por desgracia tampoco lo es cuando lo hacemos en la primera parte del ciclo. Si hacemos una analítica el día 3-4 del ciclo y vemos un estradiol muy bajito, a veces nos podemos llegar a sorprender porque luego resulta que esta paciente tiene un ciclo perfectamente óptimo, con unos sangrados abundantes y aquel estradiol en 40, en 50 que nos llamaba la atención, luego no lo es tanto. De hecho, recuerdo un caso de una paciente con una endometriosis, que como sabéis es el paradigma de exceso de estrógenos y exceso de inflamación, y el día 2, 3, 4 del ciclo, la analítica de la primera parte del ciclo, tenía un estradiol bajo. En cambio, ya os digo que su clínica y su sangrado no era de estradiol bajo. Tenemos que hacer analíticas y tenemos que valorarlas, pero no os fiéis al 100% de lo que está pasando en la analítica. Para eso existen otros métodos que podríamos profundizar, seguramente en alguna parte del curso hablaremos un poquito de, por ejemplo, medición del moco antes de la ovulación, aumento de la temperatura en la segunda parte del ciclo, todo lo que tiene que ver con esta herramienta que se llama método sintotérmico es muy útil, aunque a veces en algunos casos pueda generar cierta tensión. Es un método bastante que exige de mucha atención de la mujer hacia el ciclo, y a veces cuando se pone en marcha para buscar fertilidad, si hay mucha obsesión por parte de la pareja, y en este caso seguramente por parte de la mujer, puede generar todavía más tensión y más estrés. Pero si no está ese contexto estresor, combinar analíticas de primera parte del ciclo, de segunda parte del ciclo, con una medición o un contraste de temperatura de la primera parte del ciclo con la segunda para saber si realmente los niveles de progesterona están subiendo y son óptimos, no solo fiarnos de una analítica, y medir, por ejemplo, el tipo de moco que estamos teniendo justo antes de la ovulación, que normalmente tendrá que ir evolucionando hacia un moco elástico justo antes de, como repito, del pico ovulatorio. Combinar eso con una analítica puede ser óptimo. Permitidme que haga este apunte en esta parte del ciclo, porque no me gustaría que tras el curso cayéramos en la idea de que simplemente haciendo analíticas tenemos toda la información. Las analíticas dan pistas, se consideran pruebas complementarias, y la palabra complementaria es por algo, es porque complementan la anamnesis y la historia clínica, pero no lo son todo. Y en hormonas menos, no son un fiel reflejo. Así, por ejemplo, como una analítica de hormonas tiroideas sí que es muy fiable, aunque el contexto también importa, y importa mucho las preguntas que le tenemos que hacer al paciente para intuir qué está pasando. En este caso, en el cuanto a hormonas sexuales, es todavía más difícil. Pero vuelvo a decir, seguramente la analítica que resguarda el síndrome premenstrual más interesante en la segunda parte del ciclo sería la medición de progesterona. La veremos cuando hablemos de progesterona, día 6-8 del ciclo, por encima de 10 nanogramos mililitro en sangre, pero es muy importante que
tengamos claro cuáles son los síntomas de déficit de progesterona y ponerlos en contexto cuando veamos la analítica. A su vez, pues evidentemente, la cascada hormonal a nivel local y a nivel hipofisario tiene como consiguiente, pues evidentemente, el sangrado en el momento menstrual y la consiguiente aumento del grosor del endometrio, que a su vez acabará con un nuevo sangrado en el siguiente ciclo. Otra imagen más en la que vemos cómo se relacionan las hormonas hipofisarias, la FSH y la LH, con los diferentes momentos del ciclo y con el estado del folículo ovárico. Así como, por ejemplo, vamos a ver otro resumen, gonadotropin releasing hormone, estimulación de la hipófisis anterior. Acordaros que hay diferentes factores que pueden alterar la producción de gonadotropin releasing hormone. Acordaros que las hormonas que estimulan la gonadotropin releasing hormone son las quispeptinas. Un exceso de prolactina, un exceso de estrés, una disrupción con la sensibilidad a la leptina o una disminución en la producción de leptina, una restricción calórica importante, la prolactina, creo que ya le he dicho, pueden alterar la producción de gonadotropin releasing hormone. Acordaros, un pulso rápido de gonadotropin releasing hormone estimula más LH, un pulso lento estimula más FSH. En la primera parte del ciclo necesitamos más estimulación de FSH, por tanto un pulso más lento. Esa estimulación de FSH va a aumentar la producción de estrógenos y esa aceleración de FSH-LH que estimulará, acordaros, las células de la granulosa, aromatasa, para pasar a androstenediona a estrógenos, genera una aceleración rápida de estos estrógenos que aumentarán los receptores de LH. Aquí hay un cambio a un pulso más rápido y es cuando se produce la ovulación, la rotura del folículo, la liberación del ovocito, la generación del cuerpo lúteo, que dará a su vez, sin necesidad de estimulación de FSH ni LH, no es necesaria, la producción de progesterona. Y llegamos al final de este primer capítulo, de este primer tema del curso. Básicamente, recordatorio que hemos visto en este tema. Hemos visto cómo funciona a nivel básico el eje gonadal, cómo se relaciona el eje gonadal con el ciclo menstrual, para poder, a posteriori, a partir del tema 2, 3, en el que vamos a ver más fisiopatología, donde podemos ubicar los diferentes mecanismos de acción que subyacen al síndrome premenstrual. Pues sin más me despido, nos vemos en el tema 2.